Buen día, en este video les hablaremos sobre los temas Barromini y el nacimiento del barroco, Bernini y el esplendor del barroco francés, holandés, ruso e italiano, barroco herreriano y churrigueresco en España y el rococó en el norte de Europa. Intentaremos dar una explicación breve y sencilla para que puedan entenderlo. Francesco Barromini. Francesco Barromini, sobrenombre de Francesco Castelli, italiano, 25 de septiembre de 1599 a 2 de agosto de 1667, fue un arquitecto italiano nacido en el moderno cantón suizo y Ticino, que, con sus contemporáneos, Gian Lorenzo Bernini y Pietro de Cortona, fue una figura destacada en el surgimiento de la arquitectura barroca romana. Igual, fue un estudiante entusiasta de la arquitectura de Miguel Ángel. A las ruinas de la antigüedad, Barromini desarrolló una arquitectura inventiva y distintiva, aunque algo idiosincrática, empleando manipulaciones de formas arquitectónicas clásicas, fundamentos geométricos en sus planos y significados simbológicos en sus edificios. Parece haber tenido una sólida comprensión de las escrituras de la que quizás crecían Bernini y Cortona, quienes se formaron principalmente en otras áreas de las artes visuales. Sus dibujos de plomo blando son particularmente distintivos. Parece haber sido un erudito autodidacta, acumulando una gran biblioteca al final de su vida. Igual fue considerado uno de los máximos exponentes del barroco romano. También tuvo muchas obras que fueron San Carlo alle Quattro Fontane, Santa Inés en Agonía, Ortario de San Felipe Neri, Ortario de Filipín, entre muchas otras obras más. Durante el pontificado de Inocencio, gana la confianza del Papa, lo que le permite desplazar a su entero rival en el puesto de arquitecto principal de Roma. Sin embargo, con el siguiente Papa, Alejandro, nuevamente renace la estrella de Bernini, acrecentado al Bernini. Gian Lorenzo Bernini fue un escultor, arquitecto y pintor italiano. Bernini es el gran genio del barroco italiano, heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal modelo del barroco arquitectónico en Europa. Su arte es la quinta esencia de la energía y solidez del barroco en su apogeo. En la escultura, su gran habilidad para plasmar las texturas de la piel o de los ropajes, así como su capacidad para reflejar la emoción y el movimiento. Estas eran asombrosas. Bernini introdujo cambios en algunas manifestaciones escultóricas, como los bustos, las fuentes y las tumbas. Su influencia fue enorme durante los siglos XVII y XVIII. El esplendor del barroco. El barroco, además de ser un movimiento de gran importancia para las artes plásticas, también fue un movimiento cultural que se extendió a la literatura, arquitectura, danza y música. Se considera dentro del barroco toda manifestación artística que va desde 1600 hasta 1700 aproximadamente. Este movimiento empezó en los países europeos, pero se extendió poco a poco a África, Asia y América, adaptándose a la cultura de esos lugares. Ahora vamos con el barroco francés, el arte francés del siglo XVII. A este se le conoce generalmente como barroco, pero desde mediados hasta finales del siglo XVII el estilo del arte francés muestra una adhesión clásica a ciertas reglas de proporción y sobriedad inusuales del barroco tal como se practicaba en Europa del Sur y del Este durante el mismo periodo. La arquitectura barroca holandesa es una variedad de arquitectura barroca que floreció en la República Holandesa y sus colonias durante la Edad de Oro holandesa del siglo XVII. La pintura holandesa durante el periodo está cubierta por la pintura holandesa de la Edad de Oro. En la arquitectura barroca rusa,
era una tierra de misterio para el mundo occidental porque estaba muy lejos del resto de Europa. Esta siempre tenía fuentes características locales que creaban manifestaciones únicas de las artes. Para la arquitectura barroca, Rusia siempre creó un estilo muy particular e impresionante. Y finalmente en el barroco italiano es la denominación historiográfica de la dimensión local en Italia del barroco, un movimiento cultural con extensión intelectual, literaria y en todos los géneros del arte. Pero con el nombre barroco a menudo se llama el arte del siglo XVII. Esta denominación es relativamente moderna. Se lo debemos a Francesco Milizia, quien la utiliza en su diccionario de Delle Belle Arti del Disegno, en 1797, para clasificar a todos aquellos artistas que tienen un estilo contrario al clásico. El barroco pertenece como lo contrario del clasismo. Es el exceso, la confusión, el dinamismo frente a la quietud, y la media contra el orden y la claridad del clasismo romano. Bueno, continuamos con el barroco herreriano y churrigueresco en España. El término churrigueresco proviene del apellido Churriguera. Los Churriguera eran una familia de arquitectos barrocos cuya obra se caracteriza porque presenta una recargada decoración. La principal característica del churrigueresco fue el uso de estipites. Estas columnas consistían en pilares que eran más estrechos en la parte inferior que en la superior, es decir, tenían similitudes con una pirámide invertida. Fue un estilo considerado como antifuncional por sus detractores, ya que solo se basó en adornos. Elementos estructurales como las columnas que se usaban no tenían ningún sustento. Todo se concentró en los detalles a nivel superficial. Como dato globito, la fachada frontal de la Catedral de Zacatecas, ese estilo churrigueresco, es un dato que quizás muchos ya sabían, quizás otros no, pero pues no está de más destacar algo que está aquí en nuestra ciudad. Como dato globito. El barroco herreriano se desarrolló en España en el último tercio del siglo XVI. Se corresponde con la tercera y última etapa de la arquitectura renacentista española, que fue evolucionando hacia una progresiva depuración ornamental, desde el plateresco inicial hasta el purísimo clásico del segundo tercio del siglo XVI, y la absoluta desnudez decorativa que introdujo el estilo herreriano. Sus principales representantes son el citado Herrera, a quien el estilo debe su nombre, y Francisco de Mora, discípulo del anterior y artífice del Palacio Ducal de Lerma, otra de las obras clave de la arquitectura herreriana. Se caracteriza por su rigor geométrico, la relación matemática entre los distintos elementos arquitectónicos, los volúmenes limpios, el predominio del muro sobre el vano y por la ausencia casi total de decoración, razón por la cual en su época era denominado estilo desornamentado. ¿Qué es el arte rococó? El arte rococó se considera un estilo naciente de la aristocracia o de modo cortesano, de base naturalista e inspiración chinesca por la utilización y decoración de las porcelanas. Este estilo demuestra el gusto por las formas delicadas, refinadas e íntimas, dando lugar a técnicas como grabados, tapiz, chino y series, las miniaturas o las porcelanas. Algunas características fueron que se dio el cultivo de escenas mitológicas, populares y pastoriles. A su vez, se mostró una concepción de las obras a partir del encanto y la sensualidad, con colores pasteles y una preponderancia de la luz, en contraste con el oscuro barroco. Los detalles consistían en elementos naturales como piedras, formas vegetales y conchas marinas. En las manifestaciones artísticas, aunque el rococó se empleó en los interiores y salones, también se puede apreciar en la arquitectura y la pintura, espacios donde se plasmaron de la misma manera las formas naturales y los elementos, llegando a su máximo esplendor en la década de 1730. En la arquitectura, el rococó en España se inicia durante el reinado de Felipe V, favorecido por el estilo churrigueresco que había llevado al barroco al recargamiento ornamental. Su influjo fue limitado, ya que fueron muy pocos los contactos que España mantuvo con el rococó europeo y especialmente con Francia y Alemania.
El ejemplo más temprano de la arquitectura rococó es la portada de la Catedral de Valencia, realizada por el alemán Konrad Rudolph, dividida en 3 cuerpos y coronada con un frontón curvo. Alterna el ritmo cóncavo en sus calles laterales con el ritmo convexo en la central. En cuanto a la pintura, son escasos los artistas españoles cuyo estilo puede calificarse como propiamente rococó. Destacan Luis Meléndez y Luis Paret. Luis Paret y Alcázar pintó escenas galantes y cuadros costumbristas de carácter amable con tonalidades brillantes de gran efecto decorativo, que lo convierten en el representante más importante de la pintura rococó en España. Entre sus pinturas destacan El baile de las máscaras, Las parejas reales o Fiesta en el jardín botánico. Bueno, espero les haya gustado el video, les haya quedado un poco claro lo que hablamos de estos 5 temas y vótenos positivamente. Muchas gracias.